Estamos delante de tu santa presencia, Señor, suplicando que nos hables a nuestro corazón, se abra nuestro entendimiento, Señor, y la palabra fluya con libertad, con claridad, y nosotros, Señor, por el Espíritu Santo podamos entenderla, podamos recibir la revelación de esa palabra y que podamos sobre todas las cosas, Señor, vivirla, disfrutarla, experimentar esa palabra, Señor, esa palabra poderosa que restaura, que transforma nuestra vida, que cambia, que es luz, Señor, en medio de las tinieblas. Venga a alumbrar, Señor, esa palabra, nuestro caminar, Señor. Venga a alumbrar, Señor, todo nuestro ser. En el nombre poderoso de Jesús declaramos, Padre, sobre nuestra vida, Señor, una palabra apostólica, una palabra profética, una palabra, Señor, evangelística, una palabra pastoral, una palabra magisterial, Señor, y que fluya en nosotros en el nombre de Jesús, y que crezcamos por esa palabra y esa palabra no regrese a ti vacía, en el nombre de Jesús. Amén. Hay una cita de la Escritura en la primera carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 6. Y dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Fíjense que ahí hay varias cosas, varios aspectos que es bien importantes. Regularmente todos en un momento determinado hemos pasado algún tiempo de humillación. Tal vez en el trabajo, ¿verdad? Nos encontramos con un jefe así, dictador, déspota, y te humilla, ¿verdad? Te maltrata y uno entiende, no quiero estar viviendo bajo la humillación de nadie. U otras personas en un momento de necesidad, quizá llega una enfermedad, no tiene los recursos para ir a un sanatorio privado y tienes que ir a algún lugar donde posiblemente te encuentres con que te van a humillar. Entonces alguien dijo en una oportunidad: si viajo a otro país, aquí trabajo de lo que yo estudié, mi profesión, pero llegas a otro lado y te van a mandar a lavar el piso, la pila, el sanitario y todo, y lo vamos a ver como una humillación. Entonces creo que aquí la palabra es clara en decir dónde debemos humillarnos, y en realidad es que estoy seguro que a nadie le gusta decir que le digamos: hermano, tienes que pasar un tiempo de humillación, porque la humillación es un trato, a veces a nuestra alma también. Recuérdese que Jesús dice que para que a Él le dieran un nombre que es sobre todo nombre, primero dice que fue lo que pasó: se humilló. Entonces el camino a la exaltación, al reconocimiento, es la humillación. El asunto es de que a veces, por ejemplo, la mano poderosa de Dios, ¿cuánta gente está humillada pero sin Cristo? Vive humillada porque está viviendo una humillación, pero la mano poderosa de Dios representa cobertura. Es tipo de los 5 ministerios cuando uno reconoce eso. Y a nivel iglesia, de alguna manera, o a nivel de ejercicio de autoridad en la iglesia, digamos, cuando una persona, por ejemplo, un servidor reconoce al coordinador o diácono del área y se sujeta y reconoce esa autoridad, está reconociendo la autoridad que esa persona tiene dada por Dios a través de un ministro. Entonces está humillándose bajo la poderosa mano de Dios. Por ejemplo, tal vez alguien dice, tal vez en la iglesia, pues, por ejemplo, nos toca servir y alguien tal vez nos llama la atención por alguna cosa. Yo no me quiero humillar, y si vine aquí es para que Dios me bendiga, no para estarme humillando delante de nadie. Entonces lo interesante de esto es de que solo mediante el entendimiento, y el entendimiento viene por la revelación, es donde nosotros vamos a entender
que para que llegue el tiempo de exaltación, y aquí la palabra dice a su debido tiempo, y ese debido tiempo es no un cronos, sino es un kairos. La palabra que aparece ahí en el griego para definir ese tiempo es kairos. Y el kairos es un tiempo oportuno de Dios, que en un momento determinado llega a nuestra vida y cambia todas las cosas. Amén. Así que y este tiempo final, yo estoy seguro que mucha gente mire, es que otra cosa, va a ser humillada o está siendo humillada. No es lo mismo a estar siendo humillado a que uno decida humillarse, ¿verdad? Y yo estoy seguro que, como dijo alguien por ahí muy sabiamente, el que quiera vivir de pie delante de los hombres, viva humillado delante de Dios. Pero el que no se humilla delante de Dios, la gente lo va a humillar. Entonces, eso es bien tremendo, porque dice humillados, es una actitud voluntaria donde dice yo voy a reconocer autoridad, yo voy a reconocer cobertura, me voy a humillar bajo la poderosa mano de Dios y voy a esperar el tiempo donde el Señor me va a levantar. Sí. Entonces, pero eso, o sea, si uno no tiene un entendimiento, una revelación de esto, no va a aceptarlo. Había una persona que pensaba que lo estaban humillando en una empresa, porque cada vez que aprendía un oficio lo cambiaban de departamento. Bueno, ya era un restaurante, por ejemplo, por decir así, un restaurante, y lo mandaban al área de lavar los platos, ¿verdad? Ya sabe lavar todos los platos, sí, cámbienlo. Y lo pasaban al área de, qué sé yo, de producción o de bodega, o diferentes áreas que había departamentos. Al final él pensó que lo estaban humillando y seguramente no daba la talla, por eso lo trataban así. Hasta que al final le pregunta al dueño del restaurante, le dijo, ¿sabes qué? Lo que estoy haciendo es que te voy a nombrar gerente del restaurante y por eso te estoy pasando que te manden todos los jefes de las áreas para que te enseñen el trabajo. Entonces él no entendía eso, estaba seguramente ya por renunciar, porque dijo, no, mejor me voy a ir porque aquí me están humillando, solo aprendo el trabajo aquí, me pasan a otra área, solo aprendo ahí y me pasan a otra área. Pero él desconocía los planes que el dueño tenía. A veces nosotros desconocemos los planes que Dios tiene para nosotros, y los planes que Dios tiene para nosotros son de bien y no son de mal. Pero ¿dónde está el camino hacia la exaltación? En la humillación. ¿Dónde nos vamos a humillar? Por ejemplo, hoy es un tiempo para humillarnos delante de la presencia de Dios, orando. A veces estamos llevando suficientes cargas o problemas y luchando con una cosa y con otra. Y yo pues considero, es una convocación pastoral de todos los miércoles, hermanos, reunámonos para orar. Dejemos de tener tal vez un tiempo de alabanza, oración y danza y gritos de júbilo y utilicemos en este discipulado congregacional para humillarnos. Pero muchos seguramente no se quieren venir a humillar, es decir, a orar. Ay, no, es que yo no quiero orar, yo solo quiero que el Señor me bendiga y me honre y me dé el reconocimiento de este año. Pero si no nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, es decir, y podía ser que para alguien diga, no, yo no voy a ir a humillarme hoy. Si yo quiero ir a danzar, a saltar, a gritar de júbilo y a levantar mis manos, pero hoy que me digan, por eso usted los miércoles puede tener total libertad, postrarse. Usted sabe que la clave para la exaltación es la humillación. De ahí deduzco yo que hay gente que en un momento determinado dice, Señor, ¿y por qué tanta humillación y tanto problema y tanto otro? Porque cuando uno no se humilla, lo humillan, ¿verdad? Y al que se humilla, ¿qué dice? El Señor lo exalta. Entonces hay que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Ahora, eso es cobertura. Cantares capítulo 2, versos 3 y 4, me llama la atención lo que la amada dice: bajo la sombra del deseado me senté, bajo la sombra del amado. La sombra representa cobertura, ¿verdad? Puede haber un gran calor, pero usted está bajo la sombra de un árbol. Dice, qué rico está acá, ¿verdad? Pero está llevando solo uno en un lugar, ¿verdad? Cuando le toca que trabajar, recuerdo yo que cuando les ha tocado que trabajar, vámonos Julio, en el taller, va bajo el sol, usted qué difícil, ¿verdad? Pero cuando hay sombra, qué rico, ¿verdad?
con estos calores, ¿verdad? Entonces la sombra nos habla de cobertura y la mano de Dios nos da sombra, nos protege, aparte de protegernos. Yo digo que va a repeler todo ataque que haya del enemigo en contra de nuestra vida. Entonces dice, bajo la sombra del deseado me senté, su fruto fue dulce a mi paladar. Entonces una de las bendiciones que trae la cobertura es quitar toda amargura y traer dulzura a nosotros. Me encontré con una versión que decía, bajo la sombra del deseado me senté a reposar, a descansar. Entonces, ¿qué produce o qué debe producir la cobertura? Es descanso, es reposo en nuestra vida. Entonces a veces, o sea, con el afán del día a día y todas las responsabilidades, muchas veces no nos olvidamos de que necesitamos estar bajo la sombra del Señor. Y dice, me llevó, esta es creo que la Reina Valera 60, dice, me llevó, mire qué interesante, estando sentada a la sombra, me llevó a la casa, esa es la palabra bait, que significa familia, me llevó a la casa o a la familia del banquete. Y la palabra que traduce ahí banquete es yayim, que quiere decir vino. Entonces vino que pues, el vino de Dios, el vino que alegra, que trae gozo. Entonces mire qué interesante, pues hoy les voy a hablar sobre la revelación y la bendición de vivir bajo cobertura, ¿verdad? Porque para muchos hoy, pues algunos ha sido solo una oración. Yo conozco gente de acá que solo ha sido el día que se ha orado por ellos. Necesito que oren por mí por cobertura, hermano, ya, pero yo digo yo, tal vez no han salido de una tradición o de una religiosidad, porque es como tan urgido que esté alguien por ir allá a hacer su primera comunión, ¿verdad? Ya sabe dónde, u otras cosas. Y reducen o resumen la cobertura a un simple acto de orar y ya me dieron cobertura, ya tengo la cobertura de tal ministerio. El nombre podrán tener, pero una cosa es vivir bajo cobertura. Entonces eso es bien importante, estar bajo cobertura. Entonces dice, me llevó a la familia. Es bien interesante que aquí la palabra fayit se puede traducir banquete, se puede traducir casas, se puede traducir familia. O sea, Dios lo que hace entonces a uno lo lleva a una familia en la fe, a una familia espiritual, a una casa espiritual, y luego ya estando bajo esa sombra, te lleva a la casa del banquete, del vino, y dice, y su bandera sobre mí fue amor. Entonces el tema es la revelación y bendición de vivir bajo cobertura. Yo creo que es bien importante eso. Cuando uno solo tiene el nombre o todo eso, no, yo voy a la iglesia tal y fulano es mi pastor, o ahí está el pastor, o le voy a presentar a mi pastor, pero eso es, los resultados tienen, es más o menos como cuando viene el invierno, ¿va? Apenas ahí está mi techo en la casa, dice uno que cuando llueva va a ver si no termina mojado, se le entra el agua a la casa. ¿Por qué? Porque no lo está cubriendo, o no se está uno dejando cubrir bien. O cuando llueve, ¿verdad, hermano? Y usted saca su paraguas ahí, pero no lo ha usado, y empieza a llover con viento y todo eso, y el paraguas se levanta y termina mojado igual. Entonces, miremos algunas cosas que encontré acá. Isaías capítulo 30 y verso 1. Es bien importante eso. Dice, ay de los hijos que se apartan, dice el Señor. Esa palabra otra, la Reina Valera 60, las Américas traduce rebeldes. Hay de los hijos rebeldes. O sea, eso es bien interesante. Por ejemplo, en una casa físicamente los padres biológicos se van a encontrar con hijos rebeldes, que en un momento determinado, como la parábola del hijo pródigo, aquí mi papá que ya no me siga dando órdenes, yo ya estoy en la edad de poder tomar mis propias decisiones y voy a hacer lo que me da la gana. Entonces, en un momento determinado, yo tengo cobertura, pero ya, yo tengo que tomar mis propias decisiones, ¿verdad? Y entonces cae alguien en rebelión. La palabra también que aparece ahí es indómito, que quiere decir alguien que no con facilidad puede reconocer autoridad o es indomable en alguna medida.
Ay, dice el Señor, ese es un ay de que hay de eso, es uno de los ayes que aparecen en la Biblia. Dice Jehová, para tomar, ojo con esto, se apartan para tomar consejo y no de mí. O sea, a veces uno toma una decisión y por eso es bien importante, ¿verdad?, que en la iglesia haya palabra de consejo, hayan consejeros, hombres y mujeres con sabiduría, con palabra de consejo, ¿verdad?, con un espíritu de Dios de consejo, para que uno oiga eso. Sin embargo, yo recuerdo en una oportunidad que nuestro apóstol decía, miren, que él encontraba, por ejemplo, algún caso de problemas a veces dentro de la iglesia. Tal vez una joven mujer, esposa ya, tal vez con hijos, que llegaba a plantear un problema. ¿Y cuál era el problema? Y esos moretes que traes ahí, fíjese que lo que pasa es que yo me casé, pero mi esposo me pega, ¿va? Y les, ¿y por qué no viniste antes de tomar esa decisión a pedir consejo? Ah, porque yo sabía lo que me iban a decir, que no. Entonces lo hice. Entonces, miremos, o sea, las consecuencias que trae en la vida no aprender a pedir consejo. Entonces dice el Señor, y sobre todo piden consejo, se apartan del Señor y piden consejo y no de mí. Entonces a veces, por ejemplo, ¿se acuerdan lo que dice el Salmo 1? Bienaventurado, que dice, el que no anduvo, ¿qué? En consejo de malos. O sea, hay gente también que es consejera, pero te va a aconsejar totalmente opuesto al propósito de Dios. Es bien importante, hermano. Y dice, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta. Ojo, mire. Cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Entonces, yo digo que esto es bien importante, hermano. Fíjese. Imagínense yo, la pregunta es, ¿por qué estoy aquí? No, hermano, es que lo que pasa es que a mí la zona 18 me quedaba cabal en la carretera del Atlántico y por facilidad del lugar y todo eso, yo vine a pastorear acá, pero porque es lo que Dios me dio. Para usted diría, hermano, o sea, usted no está siendo guiado por el Espíritu. Entonces puede ser que en un momento determinado uno, y por eso les digo yo, que es bien importante que usted diga, uno dice, cuando dice uno mi padre espiritual es porque el Espíritu le dio revelación. Cuando uno dice mi casa espiritual es porque el Espíritu lo guía. Entonces este es uno de los peligros que lleva a alguien a cobijarse con cubierta y no del Espíritu. Es como que yo le digo, mire hermano, quédese aquí en la iglesia y le voy a dar 100 quetzales por cada vez que usted venga. Pasa la noticia, usted hermano, fíjese que en la iglesia le paga al pastor uno para que uno llegue y le apunta, le toman lista a los servidores y al fin de semana usted cobra su semana por congregarse. Entonces, ¿qué lo traía? Ah, no, aquí yo me trae la necesidad material, pero si es guiado por el Espíritu, eso es hermoso. Incluso fíjese, por ejemplo, si uno es guiado por el Espíritu en un momento determinado de problemas, de situaciones, ¿qué es lo que uno dice como aquel corito? Aquí me quedaré para ver tu gloria. Por ejemplo, nosotros hemos pasado y hermanos de la casa acá han pasado diferentes situaciones, pruebas, alguna enfermedad, algún problema. Yo he conocido diversas situaciones, algunas bien fuertes, o cosas que yo he pasado, pero como uno entendió el lugar y la cobertura por el Espíritu, uno permanece. Entonces, añadiendo pecado a pecado. Ahora, miren, verso 2, que se apartan para descender a Egipto. Y eso es bien interesante, miren hermano. O sea, aquí sería la cobertura de Egipto, ¿va? O del mundo. Eso es más o menos como cuando, por ejemplo, hoy, ¿verdad? Yo diría, no sé qué piensa usted, pero si usted un miércoles no puede ir a la iglesia, conéctese a la transmisión para que los cubramos con la palabra y no lo esté cubriendo a usted Disney, ¿verdad? O Hollywood o no sé qué autor de televisión o de telenovela. Y usted dice, ay, es que hoy es el final de La Desamparada, mejor me quedo en la casa. Y se va a quedar desamparada porque se va a quedar sin cobertura.
Entonces eso es bien importante, ¿verdad? Si usted un día no puede estar, conéctese, si no, ¿quién te está cubriendo? Después podía ser Egipto, pues después podía ser, y dice la palabra Egipto, según el diccionario Hitchcock, significa problemas. O sea, miren, Egipto, o sea, cuando una persona, yo sé que todos hermanos tenemos más de algún problema que resolver, ¿verdad? Pero hay gente que tiene, como dijo un hermano, no tienen ferretería, pero parece que tuvieran porque tienen muchos clavos, ¿verdad? Entonces, problemas aquí en el contexto nuestro o clavos igual a problemas, ¿verdad? Entonces, hermano, yo estoy resolviendo mis clavos, tengo un clavo por acá, otro clavo por allá, solo clavos son. O como le dijeron a uno, no seas clavero vos, hermano, solo clavos sos. Entonces, de alguna manera, la pregunta que había que hacer, ¿quién me está cubriendo? Porque el que yo diga que tengo una cobertura y que estoy cubierto, eso es hablar, es sencillo, pero cuando se dan muchos clavos había que, porque quiere decir que uno está muy vulnerable, ¿verdad? Yo creo que es una de las cosas que vamos a ver hoy. Problemas, opresión, angustia, miedo, esos son algunos significados de la palabra Egipto. Y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Eso es bien delicado. Por ejemplo, una persona que en un momento determinado, ¿cómo les explico esto? Voy a poner un ejemplo de lo que a mí me pasó. Yo hace algunos años necesitaba, pues obviamente estaba trabajando en una empresa, pero ganaba pues relativamente poco y no era suficiente para cubrir ni siquiera los gastos básicos de la casa. Y yo dije, así yo no puedo seguir, porque mensualmente tengo un déficit. Y rápidamente pensé que en un momento determinado, dije, yo voy a viajar al extranjero, ya no puedo continuar en el pastorado, porque así no se puede. Y le dije a mi esposa, Dios tendrá que hacer algún milagro financiero en nuestra vida, porque lo necesitamos en la casa. Y fue cuando oí un testimonio de nuestro apóstol, que él dijo, miren, en una oportunidad yo escuché, dijo que uno, y Dios le dio un rema a él de sus diezmos, que no iba a diezmar solamente, iba a dar el 20% de sus ingresos a la iglesia. Y yo lo oí, que yo, bueno, y luego lo más lindo de eso no era el 20, sino que en ese mes que empezó a hacerlo, el sueldo de él, que le pagaban en una moneda extranjera o que no era el quetzal, estaba al 1 por 1 con el quetzal. Póngale que si a él le pagaban $1,000, por ejemplo, si era dólares, a él al cambiarlo le representaban 1,000 quetzales. ¿Qué cree que hicieron eso? Y eso es un testimonio que él lo ha contado en sus mensajes. ¿Qué fue lo que pasó? Que lo multiplicar, el tipo de cambio subió a 4 por 1. Y dice él, ¿qué hacía yo con tanto dinero ahora si en lugar de que me dieran 1,000 quetzales ahora me daban 4,000? Y yo lo puse por obra porque mi decisión era fuerte, pero tenía una opción, irme al sistema de Egipto, al sistema del mundo. No, hermano, fíjese que la verdad que voy a ver, aunque sea una vez al mes vengo a la iglesia porque me ofrecen un chance, fíjese usted. Sí, ¿y qué días va a trabajar? Las 24 horas, hermano. ¿Y cuándo va a dormir? Ya ni voy a dormir. O voy a trabajar todas las noches, todos los días, algo me van a pagar, y todos los domingos también. Pero cuando va a venir a la iglesia y sus privilegios, busquen otro, hermano. Yo la verdad que con este chance creo que voy a salir adelante. Me van a pagar bastante y voy a resolver todos mis líos y mis problemas. Y se van a refugiar a la sombra de Egipto. Y les cuento que lo que yo hice, por ejemplo, hizo un milagro que en 2 meses Dios me había multiplicado, me había duplicado me había resuelto, mejor dicho, el problema que yo tenía. Entonces hay cosas a veces que se dan como necesidades en nosotros, que vamos a refugiarnos, como dice aquí, a la sombra de Egipto. Entonces eso, aunque aparentemente traiga una solución, es temporal, porque va a traer aflicción, angustia, problemas, hermano. Es bien delicado. Por ejemplo, como cuando una persona por alguna causa u otra dice, mucho trabajo, llego bien cansado, mañana necesito trabajar mucho, y sacrifica su tiempo de congregarse.
por su trabajo, se están refugiando a la sombra de Egipto, ¿verdad? Isaías 33, pero la fuerza o refugio del faraón o de faraón, y faraón según este diccionario significa el que dispersa o despoja. Entonces, qué tremendo es esto, porque faraón, que es tipo del diablo, que Jehová lo reprenda, o sea, tiene una fuerza. Dice, entonces se vuelve como una cobertura o un refugio que se refugia en él, y significa el nombre el que dispersa. Es bien difícil eso. Dice, se cambiará en vergüenza, en deshonra, y el amparo, según esta palabra, la Biblia King James dice trust, que significa confianza o confianza. Entonces, y el amparo o confianza en la sombra de Egipto se va a convertir en confusión o desgracia. Mire qué tremendo. O sea, la verdad es que si uno, por eso, hermanos amados, yo creo que muchas veces nosotros venimos del mundo, venimos a la iglesia, tal vez no nos estamos congregando, dejamos de congregarnos y venimos, hermano, hay que saberse entregar de lleno, ¿verdad? De lleno ahí, a ponerse bajo la mano poderosa de Dios, y a su tiempo Dios nos va a levantar, hermano. Amén. Crea usted esa palabra, porque Dios es fiel. ¿Cuántos lo creen? Dios es fiel. Amén. Salmo 91, 4, la Reina Valera contemporánea dice, verso 4: el Señor te cubrirá con sus plumas y vivirás seguro debajo de sus alas. Está hablando, claro, en forma figurada, lo que el Señor, nadie va a decir, hermano, ¿y dónde están las plumas de Dios, verdad? Pero eso representa calor, representa protección, y habla debajo de sus alas, como lo que dice Malaquías 4:2: nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ahora, aquí hay algo que es bien importante. Creo que tal vez me ayudan ustedes allá donde dice, creo que es Mateo capítulo 23, si alguien lo puede encontrar, donde dice el Señor, ¿cuántas veces quise juntar? Y dice, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Perdón? Lucas 13, pero está en el paralelo, mira, sí, está hay en Mateo, creo, Mateo 23 también es el paralelo, ¿va?, del pasaje, porque los evangelios son paralelos, es decir, que a veces el mismo pasaje se repite en un evangelio y en el otro, por eso se llaman paralelos. Entonces, bien interesante, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, qué dice? Quise, ¿qué? Juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas. ¿Qué significa eso? Que para que los polluelos estén cubiertos y protegidos por las alas de la gallina, tienen que soportarse entre ellos, ¿verdad? Y ahí, a veces yo no sé cuántos usted ha visto, cuántos pollitos llega a tener una gallina, pero a veces como que la gallina es bien chiquita, hermano, y anda con 20 pollitos, y cuando llueve los quiere proteger a todos. Y para ellos estar abrigados ahí, ¿qué tienen que estar? Juntos, apachurraditos ahí, soportándose unos con otros. Pero ¿qué dice Mateo capítulo 23 o Lucas capítulo 13? Lo que tú mencionas, dice, y ustedes no quisieron. Entonces, ¿por qué no quisieron? ¿Por qué? Porque a veces, no, hermano, yo voy cuando, imagínense que haya gente aquí en la iglesia que diga, no, yo voy el viernes porque el miércoles va un hermano al que me cae mal. O que usted diga, primero Dios, usted no va, otra persona diga, yo voy el miércoles para no verle la cara al hermano o a la hermana tal el viernes. O el domingo que alguien diga, yo voy al primer culto porque el segundo culto viene alguien que no le hablo. Entonces no quieren estar congregados juntos. Entonces optan por decir, yo no quiero. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, la casa se queda desierta, o sea, la persona se queda descubierta. Eso es bien delicado.
Por eso, mire lo que dice Malaquías 4:2. Usted ya lo sabe, pero la Biblia versión moderna dice: para vosotros, empero, que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia. Primero, yo creo que teníamos que entender todos aquí, hermano, aprendamos a temer al Señor. Sin el temor a Dios. ¿Y qué es el temor a Dios? Respeto, reverencia. El que respeta al Señor, el sol de justicia lo va a cubrir con sus alas. Ya conmigo, yo quiero temer al Señor. Señor, enséñame a temer a ti, a respetarte a ti, Señor, ¿verdad? Porque cuando usted tiene el temor de Dios, donde quiera que ande, usted va a decir: no, yo temo a Dios. Yo temo a Dios, ¿verdad? No temo al pastor, no, yo temo a Dios. Y porque temo a Dios, yo me voy a guardar, porque tiene temor de Dios. Entonces, al que teme a Dios, por eso dice: para ustedes que temen el nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo salud eterna en sus alas. Entonces, mire qué tremendo. Las alas son una cobertura de salud. Por eso es bien importante, hermano, que yo digo que a veces cuando viene una enfermedad tras otra, yo sé que hay que orar por los enfermos, pero imagínese, hermano, que alguien se enferme. ¿Y ahorita qué tiene, hermano? Gripe, hermano. Y el otro día que tiene, hermano, y la gripe, ya no tengo gripe, ahora dolor de cabeza. Viera usted, me agarró un dolor de cabeza. Y ahora ¿qué tiene? Dolor de cuerpo, hermano. Y ahora aquí, y ahora por allá. Digo, ahí, yo no sé, porque uno tendría que escudriñarse. Si en un momento determinado ya es como que ya la situación ya no es aquello que uno considere como algo normal. Yo no sé cuántos oraron para que el Señor les extendiera cobertura para que los guardara del COVID, hermano, y todos: ay, Señor. Me acuerdo cuando antes del COVID estaba el famoso, ¿cómo se llama? No, antes, el chikungunya. Y yo venía, hermano, y dice, creo que esa enfermedad atacó por casas también, ¿verdad? ¿Ah? Zika, ¿va? Pero el Zika le daba a uno y le daba a todos en la casa. ¿O no? Sí era contagioso. Si te picaba el mismo zancudo, ¿sí? Sí, va, tremendo eso, va. Y dijo alguien: hay que matar los zancudos antes que lo piquen a uno, porque se hacen parte de la familia. Dijo: van a llevar tu sangre, ya no los puedes matar. Entonces, pero volvamos acá, no me distraiga, por favor. El punto es que había gente que de alguna manera tal vez estaba orando: Señor, todos en la casa se enfermaron, pero guárdame, Señor, cúbreme. Y entonces, como que hay gente que puede estar muy vulnerable y hay gente que dice: no, yo estoy cubierto. Amén. Así que las alas de esa salud eterna me cubren. ¿Cuántos lo reciben esta noche de esa manera? Y saldréis vosotros saltando alegres como terneros cebados o engordados. Isaías 4:5 dice: y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión, sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá cobertura. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto, hermano? Dice la palabra que por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Fueron ¿qué? Destituidos, no participan de la gloria de Dios. Entonces, obviamente, el pecado no solo es solamente ese aguijón de la muerte, sino como que hace que la gloria de Dios sea parte de uno. Pero para que haya gloria, tiene que haber cobertura. La palabra gloria que aparece acá es la palabra kabod, que significa esplendor, riqueza, abundancia, prosperidad, peso y todo lo que habla es kabod. Pero para que haya gloria, debe haber cobertura. Es decir, que para que nosotros veamos, ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios en sus vidas? Bueno,
Por ejemplo, ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios en sus finanzas? Amén. Diga conmigo, yo quiero ver la gloria de Dios en todas las cosas y también en mi área financiera. Entonces, cuando tú vienes y diezmas y ofrendas, tú estás reconociendo cobertura, autoridad sobre tu vida, y de alguna manera esa riqueza va a ser permanente, esa gloria va a permanecer. Entonces, básicamente es cuando uno no reconoce cobertura, pues no se ve, digamos. Yo creo que hay que verlo en nuestras casas, en nuestras familias. Yo creo que estamos viviendo tiempos bastante delicados, bastante difíciles, pero yo creo que hay una promesa de parte de Dios, que la gloria del último tiempo, la gloria postrera, será mayor que la primera. Amén. Entonces, bien importante eso, ¿verdad? Creo yo que si tienes la revelación y reconoces la bendición de vivir bajo cobertura, Dios va a manifestar su gloria en tu vida. Dios va a hacer prosperar la obra de tus manos. Dios te va a levantar en la empresa o en el negocio donde estás. Dios te va a levantar en la iglesia también, en el nombre de Jesús, porque caminas, vives. Ahora, el asunto acá es que en ese contexto vamos a ver algo bien importante. El versículo 6 dice: y habrá de día un cobertizo para dar sombra ante el calor abrasador. Qué rico, hermano, que si hay un calor abrasador fuerte, haya un cobertizo, una cobertura. Y para refugio y protección de la tormenta y del aguacero. ¿Ha oído usted cuando dice, hermano, me está lloviendo, hermano? Hoy sí me está lloviendo y sobre mojado. Había que ver esta parte, ¿verdad? Entonces, de hecho, creo que es bien importante cuando nosotros oremos unos por otros. Hermano, ore por mí porque ya no aguanto la situación. Mira, hermano, que si no es una cosa es otra, hermano, y todo eso. Yo creo que, como dice la palabra claramente, que el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y dónde va a devorar? Donde no encuentra cobertura. Ahí tiene como que pase adelante, ¿verdad? Bueno, mire acá, en el mismo capítulo 4 de Isaías, solo que en el principio, versículo 1. Porque 7 mujeres echarán mano de un hombre en aquel día diciendo. Ya este pasaje es una figura, estas 7 mujeres de 7 iglesias, digamos. Y echarán mano de un hombre diciendo: nuestro pan comeremos. Yo le puse acá esa palabra, ya tenemos pan. Nosotros no queremos palabras, ya sabemos, ya hemos estudiado, ya tenemos doctrina, ya tenemos enseñanza. Nosotros tenemos nuestro pan. Y dice, yo le escribí aquí que podía ser estas mujeres que están buscando cobertura, según lo que aparece en el pasaje. Yo le puse: se apacientan a sí mismos con su propia doctrina o enseñanza. Es decir, no, yo solo el nombre. Usted sabe que históricamente, por ejemplo, han habido ministerios en nuestro país y seguramente en otros lados, donde yo recuerdo de gente que venía del interior a pedir cobertura a una misión cristiana. Y pues no sé si les cobraban y todo, pero en base a la personalidad jurídica les decían: bueno, les vamos a dar. Y llegaban bien: hermanos, ya nos dieron cobertura, ya tenemos el nombre de ese ministerio. Y cuando venían a recibir palabra o enseñanza, nunca. O cuando llegaban a ministrarles la palabra, nunca. Entonces eso es bien interesante, solo había el nombre. Entonces ellas no quieren palabra. Entonces hay gente, hermano, hay dentro de las iglesias, seguramente aquí lo hay, que ellos, o sea, no quieren palabra, ya, pero sí quieren un nombre. Estoy seguro que si les preguntan: ¿y usted es cristiano? Amén. ¿A qué iglesia va? Yo digo que se sienten mal decir: no, mire, yo no voy a la iglesia, no, yo a tal iglesia voy, fíjese. ¿Y dónde queda? Por ahí, por la zona 18, ¿va? Entonces, le voy a contar algo. En una oportunidad me llamó un hermano del interior. Vos, me dijo, fíjate, gusto saludarte, ¿cómo has estado? Te cuento algo, me dijo, que por aquí andaba un hermano, me dijo.
Así le dije, sí, me dijo, dice que vos sos su pastor, me dijo. En serio, le dije, yo tengo como 2 años de no verlo, le dije. Pero él dice, le digo, que él diga es una historia diferente a la realidad. Porque no quiere pan porque ya tiene su propia comida. Chatarra o no sé qué come, ¿no? Pero comida chatarra o saber qué, pero tiene su propia comida. Entonces, hermano, no tengas tu propia comida hoy. En nombre de Jesús diga, yo voy a recibir palabra. Porque dice la Biblia, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así que, mire pues, tenga cuidado con esto, porque como uno empieza a recibir palabras, después uno ya viene a la iglesia como que ya lo sabe. Les voy a contar algo, una administración personal. El jueves pasado no estuvo nuestro apóstol y él delegó a siervos para ministrar. ¿Y qué cree? Yo llegué con un corazón así, no, hoy vengo a recibir palabra. Usa, Señor, a los que van a ministrar y mire, a recibir mi porción. Y había Santa Cena. Entonces eso me ayudó, porque de alguna manera no fui pensando, ¿y esos que me van a enseñar a mí? Entonces a veces eso puede ser un factor que en contra de nosotros. Si un día está una hermana aquí enseñando la palabra, o un hermano, y que alguien diga, no, yo ya sé más que esa hermana, ¿qué me va a enseñar a mí? Entonces su pan es el que están comiendo, su propio pan, ¿verdad? Entonces ahora dicen ellas, con nuestra ropa nos vestiremos. Por eso digo que a veces nosotros tenemos que considerar esto, no, a veces, siempre tenemos que considerarlo en aspecto, por ejemplo, hermano, dice la hermana tal que el mes que viene viene a la iglesia a recibir cobertura porque le urge que oren por ella. Dice, oren de una vez y ya. ¿Y por qué? Porque de ahí va a venir hasta diciembre o en enero, saber cuándo. Entonces son personas que buscan cobertura, pero ya como ellos la consideren. O sea, yo voy a ir a la iglesia cuando yo sienta, pueda y quiera, no cuando el pastor me diga, ¿verdad? Porque yo tengo mi propia forma en que yo recibo la cobertura. Eso es bien difícil. Ellas tienen ropa, es decir, tienen la forma de cubrirse. Y mire que le dicen, tan solo déjanos llevar tu nombre. Mire lo que dicen, quita nuestro oprobio. Esa palabra oprobio es deshonra o significa también desgracia. Entonces básicamente ellas, ¿cuál era la necesidad? Mire pues, participe conmigo. ¿Cuál era la necesidad de estas 7 mujeres? ¿En qué condición estaban? A ver, ¿en qué condición estaban? En oprobio, había deshonra, habían necesidades. Y dijeron, mire, ya la verdad que el oprobio, la situación que estamos viviendo, esa situación de deshonra ya no la aguantamos. Nosotras necesitamos que nos den cobertura. Y por favor, pero solo queremos el nombre. Solo el nombre queremos. Entonces, eso es lo que llega a pasar acá, que básicamente no va a haber gloria. Entonces, bien delicado, hermano. Oremos para que sobre toda la iglesia de este tiempo venga revelación de la palabra de Dios, venga revelación de cobertura, y no solamente el nombre, porque de lo contrario puede pasar 1 año en una iglesia, 2 años, 3 años, 10 años, 20 años, y uno no avanza. O sea, el que no tiene revelación y no llega a entender la bendición de vivir bajo cobertura. Yo me he dado cuenta de la tremenda bendición que veo en algunos hermanos, y por ejemplo cuando a veces salen de viaje o algo, me lo comunican, hermano, va, perfecto, hermano, queremos que ore para cubrirnos porque vamos a viajar al puerto. ¿Y por qué quieren que ore? Para que no salga ningún tiburón, hermano, ninguna, ¿cómo se llama esas olas que se le llevan a la gente? Para que no aparezca ninguna ola de esas, ¿verdad? Pero imagínense que un hermano, ¿y qué pasó con el hermano tal? ¿Se lo tragó el mar usted? ¿Por qué? ¿Y habló aquí que iba a ir? No, dice. Entonces, porque dijo que en el mar la vida no sé qué era más sabrosa, saber qué, pero el punto es, y a veces no necesariamente de uno, puede ser un delegado, puede ser un diácono, puede ser un hermano
Y hermano, no solo como dijo un hermano, es mejor que dice pedir perdón que pedir permiso, ¿va? Entonces, hermano, le vengo a informar que mañana no vengo a servir, fíjese. Me voy bajo su cobertura para tal lado. No, hombre, ¿cómo va sobre su cobertura? Saber sobre su propia cobertura, es la gente que tiene sus propias ropas. No, fíjese, hermano, que mañana no puede ir usted porque mañana tenemos Santa Cena. Ah, de veras. Yo me voy y mire usted con quién lo arregla, hermano. Hay mucha gente así, lamentablemente. Pero, y está bien porque a nadie se le puede imponer autoridad. A nadie. La autoridad es reconocida. El asunto es que después vienen las consecuencias. Mire acá, con esto vamos a ir cerrando acá. Malaquías 3:11. Mire pues, por vosotros reprenderé al devorador, para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vid en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Ahora, ¿cuándo sucede esto? Esta es una potestad que anda acechando el trabajo, las finanzas, ahí está continuamente. ¿Quién lo reprende? Dios. ¿Cuándo lo reprende? Cuando usted diezma. La pregunta es, ¿cómo diezmamos? Porque la Biblia habla, por lo menos veo, de 3 clases de diezmo. Está el de Malaquías 3:10. ¿Cómo se llama ese diezmo? El diezmo de la ley. Y esto es lo que la gente dice, hermano, ya no está vigente el diezmo porque ya era de la ley. Sí, pero está el diezmo de Jacob también. ¿Cuál era el diezmo de Jacob? Hagamos un negocio, Señor. Si me permites que este mes duplique mis ventas, yo te traigo, aunque sea unos 1000 quetzales aquí, ni que Dios fuera. Ay, por favor, tráemelos porque hay problemas financieros en el cielo. Hay gente que se pone a eso, a hacer tratos con Dios, a hacer un su trueque. Y dice la Biblia, porque dice Jacob, cuando él hizo como un pacto con Dios para decir voy a diezmar, ¿sabe qué dijo? Señor, si tú me haces prosperar en este viaje, si me bendices, si me provees, entonces tú serás mi Dios y el diezmo lo voy a apartar para ti. Pero ¿qué es mejor? Está el de Abraham. ¿Cuál es el diezmo de Abraham? Revelación. Él no estaba pensando ahí, y yo digo que ese es el que necesitamos. Yo necesito ese, hermano. ¿Cuántos necesitan esa revelación, hermano? De verdad la necesitamos. Porque si hay revelación, usted un día no se va a poner a contar, mucho estoy dando. Yo creo que voy a rebajar al 5%, ¿verdad? Voy a preguntar si hay bisacuotas ahí para 50 bisacuotas. Algo así va. Entonces necesitamos que venga esa revelación para que entendamos esto. Y cuando a esta potestad llamada devorador se le ocurra, ay, a ver, dice, yo lo voy a reprender por ustedes. Entonces aquí hay una cobertura. Recíbelo en el nombre poderoso de Jesús. Que toda potestad que se levante de devorador para devorar tu vida, tus finanzas y todo, sea el Señor lo va a reprender. No se atreva usted, devorador te reprendo. No, eso es usurpación. Cuando usted tiene revelación, dice, mire, y le voy a decir algo, el que no tiene revelación, solo cuando ya tiene el devorador metido en todas las cosas, dice, pues yo creo que va a diezmar, porque este devorador ya se está pasando de una vez, hoy sí está dándole duro, entonces yo mejor voy a dar porque me da miedo. Es el diezmo de la ley. Pero el que tiene revelación, hermano, es mejor. Recíbala en el nombre poderoso de Jesús. Quiere decir que por esa revelación viene la cobertura. Vean. Aquí finalizo. Mire, Génesis 24:63. Y por la tarde Isaac salió a meditar al campo,
y alzó los ojos y miró, y aquí venían unos camellos. En la Biblia los camellos son figura de los ministros. Rebeca alzó los ojos, aquí Rebeca viene siendo figura de la iglesia. Y cuando vio a Isaac, ¿quién es Isaac? Es figura del esposo. Bajó del camello. Interesante, ¿verdad? Cómo la Rebeca para casarse necesitó, o para encontrarse con su Isaac, necesitó del trabajo del camello, figura del ministro. En el verso 65 dice: y dijo al siervo: ¿quién es ese hombre? Es la palabra que se usa ahí, es Ish, que camina por el campo a nuestro encuentro. Y el siervo le dijo: es mi señor, es mi dueño. A mí me llamó algo la atención esto, dice, ¿qué quiso decir Eleazar entonces? Él es mi señor, él es mi dueño. En otras palabras, Isaac es mi cobertura. Entonces él declaró: no, aquí ando buscándole, es mi señor. Y ella tomó el velo y se cubrió. Mire qué interesante. Le dijo Eleazar: hay que enseñarlo. Entró a la iglesia hablando del velo literalmente, pero él le dijo: te cubrís ahorita porque ahí viene Isaac. No, le llegó la revelación. Ella se cubrió. Entonces creo que esto nos habla de una revelación, ¿verdad? Revelación de cobertura. Y eso es bien importante sobre nuestra vida, hermano. Yo creo que no es solamente como decir vamos a orar por hermano, vamos a orar por un hermano, sino que de alguna manera venga una revelación de Dios sobre nuestra vida. Y miren, hermanos, aunque uno ya diga que tiene cobertura, uno necesita orar para que venga esa revelación en el nombre de Jesús. Amén. Sí, porque en un momento determinado, que Dios nos ayude, hermano, porque usted puede tener el nombre de Sol de Justicia, pero eso no cambia nada. Pero cuando viene la revelación, usted empieza a agarrar todo lo que hay, todo lo que Dios ha dado. Y en el recorrido suyo, usted va a ver las diferencias, ¿verdad? Usted va a ver las bendiciones que pueden venir sobre su vida, porque ahí es donde nosotros entendemos lo que significa revelación y bendición, no de recibir, sino de vivir bajo cobertura. Por ejemplo, en el tabernáculo de Moisés había una parte que estaba bajo el sol, es decir, no estaba cubierta, pero habían otras dos partes que estaban cubiertas, y una de ellas, para que entraran los sacerdotes, era el lugar santo. Entonces nosotros, como Sol de Justicia, tenemos ese nombre, pero dice: y nacerá o se levantará el Sol de Justicia, y con sus alas te va a traer sanidad, te va a traer restauración. Es decir, cuando cubre. Entonces básicamente, ¿qué es lo que uno hace? Yo me humillo bajo esas alas, la recibo en el nombre de Jesús, porque ahí es donde va a haber un cambio. Amén. Por ejemplo, otra figura que vemos allá en el Éxodo de cobertura, ¿se recuerdan en la Pascua? Cuando comieron el cordero, ¿y qué fue lo que hicieron con la sangre? La pusieron como una señal en las puertas, en los dinteles. Y dice que cuando la potestad del destructor, eso es que hay varias potestades, hermano. Yo estaba meditando, por ejemplo, aquí en lo que dice Malaquías, que por ejemplo el Señor dice, cuando habla: ustedes me han robado. Quiere decir que el diezmar no es darle a Dios sino es como un pagar diezmos o darle a Él lo que es de Él. Entonces eso me habló de una deuda. ¿Y cómo se llama la potestad que viene con las deudas? Acreedor. El acreedor. Entonces yo les decía que, por ejemplo, en ese orden de la Pascua viene de Éxodo
capítulo, ¿qué es? 12. ¿Estoy mal? Capítulo 12, hermanos. Corrobórenme ahí si es capítulo 12 de la Pascua. Y dice que con la sangre del cordero ellos marcaron el dintel de las puertas. Y cuando esa potestad pasó destruyendo a todos los primogénitos, dice que cuando miraba la sangre decía: esta casa está bajo cobertura, esta casa está cubierta, y no entraba a ese lugar. Amén. Entonces miren la importancia, ¿verdad? Miren la importancia que tiene, hermano, que nosotros tengamos esa revelación en nuestra vida. Vamos a orar por esta palabra. No sé si tenemos ahí conectados en Zoom a los hermanos. ¿Están conectados hoy? Y vamos a tener unos minutos todavía, unos 5 minutos ahí de preguntas, respuestas y alguna aportación que haya en relación al tema de esta noche. Antes de eso, pues oremos. Acompáñame a orar para pedirle al Señor que nos dé esa revelación a nosotros, hermano. Porque cuando llega esa revelación a nuestra vida, uno empieza a caminar con seguridad. Eso es bien importante, hermano. Por ejemplo, usted tiene cobertura, pero usted es cobertura. Los padres son cobertura para sus hijos en las casas, ¿verdad? Y yo creo que es bien importante también cubrir a nuestros hijos con la palabra, con la enseñanza, con la oración. A veces no solo, a veces, hermanos, bien interesante. Yo recuerdo que tuvimos la necesidad en un tiempo, ¿verdad?, de interceder en nuestra casa, porque había una acechanza del enemigo en contra de alguien de nuestra casa, y así bien feo, bien fuerte. Y entonces nos levantamos para cubrir. Entonces creo que eso es bien importante, mis amados hermanos. Amén. Pónganse sobre sus pies y vamos a orar un momento para pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé esta revelación sobre la palabra y podamos nosotros tener esa bendición, hermano, de vivir bajo cobertura. Inclusive, fíjese, de poner nuestra vida bajo cobertura. ¿Sabe qué pienso yo cuando el Señor me permite el privilegio de diezmar? Yo no veo dinero. ¿Sabe qué veo yo? Vida. Y pongo mi vida bajo cobertura. No es dinero, porque uno a veces lo ve así, pero no hay que verlo de esa manera. Es tu vida misma, que representa horas, días de trabajo, de tiempo de vida que uno sacrificó en algún lugar, y eso es cobertura. Así que oramos esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, levanta tu voz un momento. Permite, bendito Dios, que venga, Padre, sobre nosotros tu mano poderosa, Señor, bajo la cual nosotros nos humillamos, Padre bueno. Señor, para que por medio de tu Santo Espíritu, Señor, nosotros podamos tener esa revelación, papito lindo. Que podamos, Señor, cobijarnos bajo tus alas, Señor, que se extiendan sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, y que traigas, Señor, para cada uno de nosotros, para todos, Señor, nuestros hermanos, para toda esta congregación, Señor, y aún, Padre, para aquellos, Señor, que a través, Señor, de la transmisión, a través de las redes sociales, Señor, pueden, Señor, ahí recibir la palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, revele, Padre, les traiga esa revelación de cobertura sobre sus vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, que en todo momento, Señor, nosotros declaremos, Padre, que tu mano poderosa nos cubre, Señor. Levanta tu voz y declara que la mano poderosa de Dios se extiende sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus finanzas, en el nombre poderoso de Jesús. Si has estado siendo vulnerable, si has estado siendo atacado, si has estado siendo acechado por el enemigo, hoy en el nombre poderoso de Jesús, en algún área de tu vida, en algún área de tu casa, en algún área de tu familia, levanta tu voz y dile: Padre, yo me humillo bajo tu poderosa mano, Señor.
Reconozco, Padre Santo, mis faltas. Reconozco, Señor, que te necesito, y cúbreme, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.